Hola, hola, te doy la bienvenida de nuevo al canal. Hoy te voy a compartir 5 pasos claves que tienes que seguir sí o sí si te quieres convertir en un analista de datos. En la descripción vas a poder encontrar un link para descargar esta guía 100% gratuita que va a contener más información, más recursos y links para que puedas tener de referencia en tu camino a convertirte en data analyst. Habiendo dicho eso, empecemos con el video. Primero de todo, ¿qué es ser un analista de datos? Ser un analista de datos diría que más desde una cuestión filosófica, no tanto desde el puesto de analista de datos en sí mismo, es poder tener las capacidades de analizar datos y obtener insights de esos datos. Principalmente para luego poder tomar decisión en función de todo lo que aprendamos y podamos analizar u obtener de esa información. Un analista de datos es un profesional capaz de poder analizar información y comunicar hallazgos de forma efectiva para impactar en una organización, en una empresa o en cual sea el ámbito en el que estés trabajando. Básicamente, nuestro trabajo y tu futuro trabajo es poder ayudar a las personas a tomar mejores decisiones en función de los datos. Así que, habiendo dicho toda esa introducción, arranquemos con los 5 pasos para convertirte en un analista de datos. El primer paso de todos es aprender los fundamentos analíticos básicos. Y con fundamentos analíticos básicos me refiero principalmente a aritmética básica, como operaciones de suma, resta, las operaciones más conocidas como multiplicación, división. Cosas básicas, pero que es importante tener esos fundamentos. Por ejemplo, calcular un porcentaje. Son cosas chiquititas, pero que son claves y son la base fundacional para todo lo que viene después. Luego, tener conocimientos de conceptos de estadística descriptiva o estadística inferencial. Con estadística descriptiva nos referimos a medidas de tendencia central, como por ejemplo saber qué significa una media, una mediana, entender qué es un promedio, que básicamente es lo mismo que la media, saber conceptos básicos de probabilidad y de estadística inferencial, como por ejemplo entender qué es un estimador. Son cosas que no nos tenemos que ir al detalle y saber en profundidad cada uno de estos tópicos, pero sí está bueno tener una base y por lo menos entender desde la superficie qué significa cada métrica. Ahora avancemos al segundo punto. El segundo punto es aprender las herramientas fundamentales de análisis de datos. Y cuando hablamos de herramientas fundamentales me refiero a 2 herramientas principales. La primera es Excel y la segunda es SQL. Te cuento que si dominas estas 2 herramientas vas a tener éxito en la mayoría de los roles como analista de datos. Por experiencia, habiendo trabajado en una multinacional como Google y hoy en día trabajando en una startup financiera de San Francisco, te puedo asegurar que en la mayor cantidad del tiempo en tu rol como analista de datos vas a estar utilizando o Excel o SQL. Luego, una vez que aprendas y domines a utilizar Excel y SQL, puedes avanzar a aprender y empezar a utilizar herramientas de visualización de datos, como por ejemplo Tableau, Looker Studio, Power BI, hay un montón. Pero la realidad es que si aprendes a utilizar los fundamentos de Excel y también la lógica que hay detrás de SQL, luego se te va a hacer muy sencillo utilizar estas herramientas de visualización de datos, porque vas a entender la lógica por detrás, la lógica estructural de los datos. Y ya un nivel más avanzado, luego de Excel, SQL y una herramienta de visualización, es utilizar una herramienta de programación, como por ejemplo Python o R. En lo personal te recomiendo Python. En cuanto a Python, aquí te dejo un link a una serie de video tutorial de 10 videos en donde vas a aprender los fundamentos de Python para el análisis de datos. Ahora avancemos con el tercer paso clave. El tercer paso clave consiste en la práctica. Básicamente en poner a prueba todo lo que aprendimos en el proceso de aprendizaje de las herramientas técnicas. Yo siempre cuento que cuando comencé mi carrera profesional, allá como pasante en el 2016 en Google, no sabía que existía todo este mundo de datos. Lo que sí sabía era que me gustaba resolver problemas y también me gustaba darle un foco analítico a todo lo que hacía. Pero en el momento yo no sabía Excel, no sabía SQL, no sabía nada. Yo decía que sabía Excel y a duras penas sabía cómo utilizar un VLOOKUP, pero de hecho tampoco sabía lo que era una tabla pivot. Entonces fue a partir de
ir aprendiendo algunas cositas, ir interiorizándome en el tema e ir realizando cursos y tutoriales, aprendiendo un poquito de Python, un poquito de Excel, un poquito de SQL, en donde fui interiorizándome en el mundo de los datos. De esa forma, como pasante, todo lo que iba aprendiendo de forma autodidacta y a través de cursos o de diferentes metodologías que encontraba en el momento, todo lo que iba aprendiendo lo iba aplicando en mi trabajo. Y de esa forma lograba posicionarme como la persona que sabe de datos, como la persona que sabe de medición, como la persona analítica. Y eso me ayudó mucho a posicionarme dentro del equipo y a formarme cierta imagen, por así decirlo, como la persona analítica. Eso me dio bastante, vamos a decir, apalancamiento si se quiere, para después buscar otras posiciones o mismo también para diferenciarme de alguna forma, encontrar mi lugar en los equipos en los que estuve. También la realidad es que cuando yo entré a Google realizaba tareas más de marketing, de análisis de datos sí, pero estaban más enfocadas en marketing digital. Fue con el tiempo, cuando fui implementando todo esto que iba aprendiendo en función de lo que me llamaba la atención, que me posicioné como esta persona analítica. Y fue gracias a ese posicionamiento y a ir aprendiendo todas estas herramientas que terminé consiguiendo un puesto como líder analítico en Irlanda. Y ahí fue lo máximo, porque pude consagrarme en ese rol de analista que tanto estaba buscando y en un mercado tremendo como es el mercado de Dublín en Irlanda, realizando tareas analíticas ya muy avanzadas. Pero fue el simple hecho de ir implementando todo lo que iba aprendiendo en cursos y lo que iba aprendiendo online en la práctica, en proyectos reales, intentando resolver problemas de negocio, que fue lo que me posicionó como una persona analítica y luego lo que me permitió conseguir este puesto como líder analítico. Pero sin habiendo implementado y poniendo en práctica todo lo que fui aprendiendo durante años, no hubiera podido conseguir ese puesto. Entonces, mi recomendación hacia ti es que aprendas, realices cursos online, te formes, pero que todo lo que puedas lo enfoques en la práctica, lo lleves a la práctica, ya sea en proyectos personales o en tu trabajo. Si no se te ocurre de qué forma ponerlo en la práctica, vayamos al siguiente paso que te va a ayudar para eso. El siguiente paso es crear un portfolio de proyectos. Si todavía no tienes experiencia como analista de datos, lo mejor que puedes hacer es crear un portfolio de proyectos en donde muestres tus capacidades y tu experiencia al mundo. Y de esa forma vas a poder validar de cierta manera tus conocimientos. También te va a diferenciar de otros candidatos a puestos similares. Si no tienes ni idea de cómo empezar un portfolio de proyectos, aquí te dejo un video en donde te explico cómo puedes empezar a crear tu propio portfolio de proyectos. Intenta buscar ideas únicas y originales que sean creativas para ti y de esa forma te vas a poder diferenciar del resto. Cada cual puede mostrar su propio potencial y es importante que busques y realices proyectos que sean afines a ti o que al menos te llamen la atención. Bien, ahora avancemos al quinto y último paso. El quinto paso es quizás el que más miedo genera para realizarlo, pero también es uno de los más importantes. Y es justamente animarse a aplicar a posiciones de analista de datos. Este paso puede llegar a ser intimidante, pero es importante afrontarlo con confianza. Si por ejemplo ya tienes conocimientos analíticos, te sientes confiado en cómo utilizar Excel y en cómo utilizar SQL y has realizado proyectos o tienes experiencia práctica en el análisis de datos. Si ese es el caso, siéntete totalmente libre de aplicar a un puesto de trabajo. Crea un buen currículum, aquí te dejo un video con recomendaciones para cómo crear un buen CV y aplica a esas posiciones. Recuerda, el proceso de búsqueda de trabajo también te fortalece y te da experiencia para conseguir un trabajo en el futuro. Cualquier experiencia fallida o cualquier entrevista en la que te vaya mal es una ganancia para ti, porque eso te va a servir como experiencia justamente, te va a agregar valor a aprender de cuáles fueron los errores y poder hacerlo mejor en la siguiente. Antes de conseguir mi primer trabajo como analista, tuve un montón de entrevistas en las que me fueron mal. Y fueron de esas entrevistas en las que me fue mal en donde más aprendí, en las que sufrí, sí, pero que aprendí muchísimo. Y eso me sirvió
para el futuro y me sigue sirviendo a hoy en día, para todo lo que está por venir y también para todo lo que ya pasó. Entonces, mi recomendación hacia ti, si más o menos te sientes confiado luego de leer la descripción del puesto y crees que puedes llegar a hacer un buen trabajo en ese rol, aplica sin miedo, sin miedo. Esa es la última recomendación y ese es el último paso. Espero que lo apliques y contame tu experiencia aquí abajo también en los comentarios. Como conclusión de este video, estos solo fueron 5 pasos claves. Hay un montón de otras variables y hay cosas que también describo más en detalle en el documento que les comparto en este link aquí abajo. De todas maneras, es un camino arduo, es un camino largo, nada te asegura el éxito, pero la realidad es que se puede llegar. Y también el proceso está bueno, porque todas las habilidades que vayas aprendiendo a lo largo de este camino te van a servir para cualquier tipo de trabajo, para cualquier tipo de proyecto. Saber habilidades analíticas y análisis de datos son skills que te van a servir siempre para cualquier tipo de trabajo o proyecto. Así que por eso te animo a que atravieses este camino y también, si efectivamente te gusta y quieres ser un analista de datos, que puedas conseguir tu primer trabajo en datos. Cualquier duda o comentario, déjalo aquí abajo que respondo y leo todo. Así que muchos éxitos para lo que se viene y te deseo lo mejor. Nos vemos en un próximo video. Chao.